Gracias por continuar con nosotros. Vamos a cambiar de tema y vamos a intentar una fotografía de la empresa privada en Bolivia. Para eso estoy en buenas manos. Quiero agradecer la presencia de Alberto Bonadona, economista. Usted es amigo del programa, ha estado varias veces. Gracias, Alberto, por estar acá con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, a propósito de estas últimas elecciones en el seno de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, queremos intentar este retrato, esta fotografía. Deja la corona Ronald Costas y asume el cruceño Luis Fernando Barberí. Hay que anotar la salida de Marcos Salinas, ¿no? Parece que él estaba con fuerza por lo que dicen ciertas versiones periodísticas, parece que estaba con fuerza, pero algo sucede, eso es lo que no nos queda muy claro, algo sucede, se retira del camino y deja el poder en manos de Luis Fernando Barberí. Me gustaría comenzar su análisis preguntándole si los pesos regionales continúan siendo cartas fundamentales en la mesa empresarial boliviana. Está claro que las fuerzas ahí, diría sencillamente que son Colla y Camba y Colla, y creo que Santa Cruz ha tenido desde hace muchos años ya una estrategia muy específica en la empresa privada. ¿Será que las regiones, que las regiones vía sus brazos empresariales continúan disputándose este campo? Yo creo que el tema, si bien tiene un carácter regional, sin embargo, hay que tomar en cuenta que el asunto no es porque seas Cambas que llegas a la presidencia, sino es porque tus intereses están en Santa Cruz, empresariales, que va a impulsar aquí quién puede tomar el cargo de la presidencia. Porque me refiero a algunos otros que han estado en la presidencia de los empresarios privados, pero que tenían todo un ancestro, digamos, más bien de collas, ¿no es cierto?, pero que llegaron a tener mucha importancia dentro del empresariado y de las actividades empresariales de Santa Cruz. Entonces, es más, ¿cuál es la región que es más activa empresarialmente? Y creo que esto ha quedado muy claro ahora, tal vez mucho más que en el pasado, ¿no? Precisamente porque no solamente que es en cuanto a la producción, que sea de soya principalmente, pero también con otras actividades. Incluso la banca ha ido moviéndose hacia Santa Cruz, ¿no? Antes el centro financiero, digamos, de Bolivia era La Paz. Ahora el centro financiero, pues, como que ha quedado dividido y muchas de las centrales de la banca ha preferido ir a Santa Cruz. Ahora aquí le interrumpo porque es interesante también cómo se juegan las fuerzas territoriales y al mismo tiempo de actores. Tiene razón usted cuando dice que ese centro, digamos, físico estaba en La Paz y hoy grandes empresas, principales bancos y principales firmas están teniendo sus sedes en Santa Cruz. Eso ya no es secreto, es un fenómeno que ya hemos podido percibir con certeza. Sin embargo, Santa Cruz, antes de trasladar esa sede física, tenía un micrófono importante ya en los gabinetes, que yo recuerde, son repetidos ministros cruceños de economía. Es decir, creo que Santa Cruz tomó esa carta de la economía en varios gobiernos antes de este fenómeno. Entonces creo que está lo territorial, cómo se van moviendo las sedes, pero también quienes estuvieron al mando de las economías en anteriores gobiernos, ¿no? Bueno, sin duda, y era así. O sea, había ciertos puestos ministeriales que eran, digamos así, como marcado ya Santa Cruz, ¿no es cierto? Bueno, ahora eso no necesariamente continúa, pues ahora hay un poco más de mezcla, si se quiere, y bueno, la situación es diferente. Sin embargo, yo creo que aquí lo importante, y ya viendo a futuro, está precisamente en la alianza
abierta o encubierta que existe entre el gobierno y los empresarios, ¿no? No ha sido tan fácil hablar con el empresariado paceño por parte del gobierno como con el empresariado cruceño. Es interesante lo que acaba de decir, porque uno puede pensar que el gobierno del MAS podría tener por sus fuerzas en el occidente, porque siempre se habla de esta pérdida de Santa Cruz, primero de una recuperación del liderazgo en Santa Cruz, de la pérdida del liderazgo político en Santa Cruz. Entonces llama la atención lo que dice Alberto, porque de alguna manera uno puede pensar que sería más fácil un puente con el mundo colla empresarial que con el mundo cruceño, y resulta que es lo contrario, depende del interlocutor. Yo estoy seguro que en este momento depende de cómo Santa Cruz ha llegado a ocupar un puesto muy importante en la economía de Bolivia, y es el crecimiento que tiene Santa Cruz, es un crecimiento económico, es un crecimiento poblacional. Sin duda, en este momento Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más grande en términos poblacionales y también en extensión, y con una posibilidad todavía de mayor extensión y también de absorción de inversiones, entonces, y por lo tanto de crecimiento. Entonces yo creo que lo que hay que ver es eso, o sea, es más la proyección a futuro que se presenta en este momento y esa alianza que se ha dado, y que además tiene una proyección también muy importante, porque Santa Cruz en este momento no solamente está hablando de soya, ¿no? O sea, antes era la parte importante de Santa Cruz era la parte soyera, pero el agro sigue siendo importante. Sin embargo, ahora se ha diversificado en productos, ¿no? O sea, produce chía, produce papas, produce trigo, y además está incursionando en la generación de semillas. Y estas semillas este es un aspecto muy importante, lo de las semillas, porque Bolivia antes tenía que importar semillas. Entonces, en algunos casos tropicalizadas ya, que habían hecho los brasileros, y de ahí se importaban esas semillas. Ahora Bolivia está, bueno, ya hace algunos años, produciendo semillas que ya están adaptadas al suelo boliviano, y esas son las que se comercializan. Bueno, aparte de que la soya en general ya es una soya transgénica, lo que se mantiene de no transgénico en realidad por las características de la soya, sin querer se vuelve igual transgénico, ¿no? Porque hay un proceso ahí de la semilla absorbe el cambio que tiene el cultivo del lado de más allá, y todo se vuelve idéntico. Eso solo con la soya, por suerte hasta ahora. No ocurre con el maíz y no ocurre, qué sé yo, con el sorgo, bueno, y esperemos que no ocurra, porque lo transgénico puede tener un precio, puede ser muy bien valorado, pero el otro aspecto, el tener productos orgánicos, podría ser un gran potencial para Bolivia en una serie de otros productos que me imagino podrían beneficiar tanto a Santa Cruz como al resto del país. De las semillas voy a volver a la política o a lo político empresarial para preguntarle a Alberto si usted cree que los líderes empresariales cruceños, bueno, ahí está Barbería, a partir de ese núcleo, podemos atribuirle un juego político más flexible, más interesante con el gobierno. ¿Son más hábiles políticamente para lograr beneficios para la empresa privada? Yo creo que esa ha sido la clave para que Barberí quede en el puesto de presidente, ¿no? Estoy seguro que Salinas hubiera querido seguir ahí, pero ya en la discusión más interna, digamos, se llega a mostrar que este es el momento en que hay que hacer la alianza, pero no es el interlocutor más flexible, usando tu palabra, Claudia, no es el interlocutor más flexible el representante de la paz. Y bueno, es claro, ¿no?, que la paz en muchos sentidos ha sido golpeada y sigue siendo golpeada, ya sea por el hecho de que somos la sede del gobierno, y siempre hay problemas, y eso genera impactos económicos, como también el hecho de que se ha impulsado mucho, digamos, el enfrentamiento o la resistencia a determinadas medidas, como el segundo aguinaldo, como ciertos aumentos salariales y todos los problemas burocráticos que se tiene que sufrir por parte de la empresa privada. Creo que se siente muchísimo más aquí que en Santa Cruz. Entonces,
el poner un colla en el empresariado en esta oportunidad, creo que podría no hacer tan viable esta situación, que creo que después de mucho tiempo se muestra muy favorable entre la alianza del gobierno y el empresariado boliviano, porque al pensar en la cabeza del empresariado boliviano, sea cruceño, sea de donde sea, pues se va a dar esa alianza y esperamos que eso, pues yo creo que ahí hay que ver lo que ocurre, ¿no? Porque se puede pensar y decir, bueno, ¿cómo el empresariado hará esto? Lo que sea. El asunto está que el desarrollo de Bolivia está en manos del Estado, está en manos de la empresa privada, está en manos de otras instituciones, por ejemplo las universidades, pero si no se alían... Que también son empresas privadas. Bueno, las privadas, pero también hay las públicas, sí, claro. y si no se alían en cuanto a la labor específica que realizan estas entidades de investigación, pues la verdad que siempre vamos a disparar por lados Cierto. distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo veo muy favorable que eso se dé, aparte de toda la connotación política que esto pueda tener. Voy a seguir con la connotación política porque creo que se avanza sobre la base de estas alianzas, y estas alianzas, bueno, usted ha puesto el actor universitario que está también, pero voy a volver al Estado y las empresas privadas y el empresariado. Veámoslo desde el lado del Estado. Son ya más de una década de gobierno del movimiento al socialismo. ¿Cómo ve en este camino, si pensamos desde que gana las elecciones, fines del 2005, asume el 2006, 22 de enero hasta hoy? ¿Cuál ha sido la ruta, grosso modo, con la empresa? Bueno, ha sido, yo creo que una ruta bastante agreste, ¿no? Muy dura. Una ruta donde no hay un zigzag, sino es una ruta divergente más bien. Y ahora veo que hay determinada convergencia. ¿Será que el gobierno ha aprendido a... ¿Será que el gobierno está en un aprendizaje de dialogar con la empresa privada y la empresa privada con el gobierno? Bueno, claro, es algo así como que mi hijito está mal en matemáticas, entonces ahora que le pongo un profesor o lo masacro a cocachos, ¿no? Y yo creo que en este caso ha sido lo segundo, ¿no? No ha sido que un aprendizaje así suave, sino son las circunstancias que vive Bolivia que está empujando al gobierno a que busque otros actores, aparte más de lo que es él mismo en cuanto a su actividad productiva, que debe buscar estas alianzas. Y estas alianzas no solo van con el empresariado privado, sino también van con una búsqueda de inversiones extranjeras, que en este momento es muy difícil pensar que haya una gran cantidad de inversores extranjeros que estén deseosos de venir a Bolivia. No solo por una ley de inversiones que es bastante agresiva, sino por el mero hecho de que la misma ley no permite sistemas, cuando hay conflictos, de arbitraje. Y si se dice, no, cualquier arbitraje se hace aquí en Bolivia. Bueno, el marco legal en Bolivia está tan decaído, y esa es una consecuencia de las propias políticas del Estado. Bueno, ¿quién va a querer con esas condiciones? Voy a volver al empresariado boliviano, voy a volver en verdad al actor dentro del Estado, que es un ministro que ha acompañado casi todo este camino. Uno de los ministros que más ha estado al lado de Evo Morales ha sido el ministro de Economía, Arce. Primero, por la cantidad de tiempo, ha iniciado con él, la cantidad de tiempo, pero además el marcado de políticas en economía. Creo que el MAS ha logrado diseñar algo bien mal, pero propio. Creo que ahí se ha dado el espacio, la libertad de diseñar para bien o para mal un marco económico, y ahí el que ha dibujado es el ministro Arce, que nos ha dejado por un lapso relativamente corto por motivo de enfermedad, y vuelve. Este actor que ha estado presente va a cambiar, va a modificar esta relación. Es el ministro duro, es el ministro que se puede anteponer a una ministra como Mariana Prado, por ejemplo, mujer. Somos más flexibles las mujeres, de repente mejores negociadoras, no lo sé. Con toda certeza, sí. ¿Es un ministro más duro? ¿Será que yo no cómo creo. interpreta al actor? Yo creo que ahora, por esas circunstancias que se presentan,
El ministro Arce, en algunas actuaciones que se han podido ver, creo yo que está más cercano ahora, más abierto a estas alianzas, porque en algún momento, recuerdo alguna declaración de él, decía, yo no quiero ningún tipo de alianza público-privada, porque dice, eso lleva a la corrupción. Pero todo depende cómo se haga la alianza, pues, ¿no? Es decir, si se hacen alianzas pensando que lo más importante es lo productivo, pues se pueden dar. Y en ese sentido he visto que hay una apertura y que ya no lo ve algo así como que la empresa privada pues es la reacción que nos puede voltear, digamos, el modelo que ha tratado de implantar el gobierno. Un año mi hijo en el colegio, cuando le tocó una profesora, me dijo, mamá, mi profesora no sonríe. Y era una cosa que casi me muere, la profesora no sonríe y yo lloraba en las tardes. Y él decía, pero yo le dije, pobrecita, acaba de llegar, ¿no? Es jovencita, dale. Y me decía, y no sonríe, y no sonríe. Bueno, en la reunión luego hablamos y la profesora nos dijo, yo al inicio las cosas muy cuadradas porque quiero mostrarles qué límites ellos no tienen que pasar, quiero mostrarles cuáles son los límites en la relación profesora y estudiantes y después nos vamos a ir ablandando. ¿Habrá hecho algo así? ¿Será que Arce no sonreía y que de pronto ahora le vamos a sonreír por lo menos con el empresariado privado? Sí, no, yo creo que sí, y no solamente con el empresariado privado, yo creo que va a haber una apertura mayor a todo lo que es externo. Tanto a la parte, y bueno, para eso van a tener que cambiar la ley de inversiones, eso estoy muy convencido, porque es una ley, digo, muy agresiva, no da campo a la inversión extranjera. Lo invita, pero después lo desinvita, o sea que eso no me parece. Entonces me imagino que ahí va a haber un cambio. Pero por otro cambio también con la cooperación, porque Arce ha sido muy poco flexible incluso al momento de hablar con la cooperación extranjera. Y creo que eso va a tener una modificación. Claro, esa es mi impresión, ¿no es cierto? Ahora, lo que pueda darse con Arce puede volver a esa situación de no sonreír o más bien a una situación de mucha mayor apertura y con una mayor suavidad tal vez para estos organismos, ¿no es cierto? No solo organismos internacionales, sino el organismo que es constituido por la empresa privada, la cual va a tener, creo que es el momento de más bien suavizar para mirar hacia adelante en aspectos que no estoy tan seguro han sido debidamente cuidados en todo lo que va del gobierno. Y eso se ve en la parte productiva, esencialmente. Usted lo recordó en este programa, es una pieza fundamental, la empresa privada, en el desarrollo económico, en el desarrollo del país, en la construcción también de la democracia. Es una pata fundamental. ¿Cómo retratamos esta empresa privada hoy en día y bajo el paraguas de las políticas económicas del movimiento al socialismo? Se han hecho muchas críticas, hay lecturas diferentes, ¿no? Desde quien dice que no se le da lugar hasta otros que dicen que es un empresariado timorato. No doy más porque yo no tengo el conocimiento, la experiencia que usted tiene de pronto para intentar un mapeo. Es osada, es emprendedora, es muy bien tradicional. Yo creo que se ve claramente que los más emprendedores, los que han ido a la vanguardia empresarial, están en Santa Cruz. Creo que de eso no queda la menor duda. Pero también hay empresarios... Y muchos de ellos tienen origen colla. Exactamente. Y muchos de ellos tienen origen colla. Sí, que sí. Si no es papá y mamá, puede ser aunque sea una abuela, ¿no? Así es. Pero es así. Entonces, el asunto está en que yo veo aquí en La Paz gente que ha estado batallando, diríamos, prácticamente solos, ¿no es cierto? O sea, se ha llegado a volverse un gran exportador, por ejemplo. Ha sido porque por su propio esfuerzo llega a hacerse un campo. Y entonces a ese individuo le puede preocupar muchas cosas de que hace el Estado, pero ha tratado casi de mantener cumpliendo lo que le pide el Estado, pero sin esperar más. Ahora, hay otros sectores que siempre han tratado de vivir más bien de la sombra del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es un gran comprador, pues, ¿no es cierto? Es un gran contratante de muchas empresas y están de una u otra forma en La Paz. Ahora, de nuevo, hay un sector, por ejemplo, de la construcción, que es impresionante cómo se ha visto la dinámica de este sector y ha sido con el Estado,
por ejemplo, al hacer construcciones de carreteras y empresas del extranjero, como también ya empresas solas, ¿no es cierto? Pienso en varias empresas que han estado en la mera batalla de empujar el sector de construcción con un aporte considerable en el Producto Interno Bruto e incluso, según lo que se ve, el año pasado habría sido uno de los sectores más dinámicos en su incidencia en el crecimiento del producto. Y esto se ve a lo largo del país, con algunos altibajos tal vez, pero en general es un sector privado el que ha empujado mayoritariamente la construcción. Me quedan 50 segundos, no quiero dejar fuera el doble aguinaldo. ¿Usted habría jugado esta pieza si estuviese en el gobierno, el del doble aguinaldo, teniendo al mundo de los trabajadores y por otro lado al empresariado? Bueno, lo que ocurre es que en el campo que estamos ahora hablando, a un empresario le puede caer muy mal el doble aguinaldo. Si uno dice, bueno, yo lo voy a recibir, el tema está en qué lo voy a gastar. Y el hecho de que hayan puesto ese 15% destinado a producción nacional muestra, yo creo, algo que es muy importante, porque lo que están diciendo más o menos es el 15% nacional, pero el 85% puede ser importado, porque antes era posiblemente el 100%. Entonces, ahí lo que se está viendo es que es necesario que este tipo de gastos o este tipo de salarios, puede ser aumentos salariales, habrá que pensarlos, o el salario básico, por ejemplo, hay que pensarlos para el apoyo a la producción nacional. No necesariamente en este sentido obligándoles, pero si el Estado no piensa que el gasto tiene que ir para la producción, estamos en problemas en el breve plazo y en el mediano también, como en el largo. Para hablar del corto, mediano y largo plazo lo vamos a volver a invitar. Gracias, Alberto Bonadona, por su presencia acá en el programa. Gracias a usted por habernos acompañado durante esta hora. Que tenga un bonito fin de semana. Compre su ejemplar de La Razón en domingo todos los días. Visítenos en La Razón Digital y nos vemos la próxima semana.